El miedo es de valientes, dice nuestro invitado de hoy en su libro. No voy a decir lo que pone debajo en la portada porque entonces revelaremos desde el principio a qué se dedica. Pero quiero antes confesar algo. Cuando, cuando he vuelto a ver, cuando he vuelto a releer la cantidad de cosas que hace quien hoy nos visita en este espacio Cune, me he acordado de la canción del pirata cojo de Sabina, de las cosas que él no había sido. Bueno, pues nuestro invitado de hoy ha sido, no digo esas cosas, pero ha sido tantas que cuando uno las lee seguidas, piensa, o por lo menos a mí me ha pasado inevitablemente en esa canción. Y hasta le puedes poner música. Ha sido empleado de banca, activista de Greenpeace, vendedor en el rastro, policía antidroga, pescador de tiburones, boina verde, ha sido educador en una cárcel, maestro ninja, patrón de yate, director de comunicación y expansión, eh, y sabe quitar miedos. Entre otras cosas, porque lleva su vida entera profesional trabajando con el miedo. Julio de la Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y para demostrar que no tiene miedo a nada, hablamos hoy en un día muy frío en Madrid y el tío ha venido en su moto. Tampoco te da miedo el frío. Bueno, y que es muy operativa y Sí, hay que claro. ser práctico también en la vida. Y la verdad es que no me dé miedo, es que tenía que estar aquí muy temprano y es el mejor medio. Vale, yo he llegado tarde, ¿eh? Porque no he venido en moto. Ya, Pero hoy la temperatura exterior son 3 grados bajo cero. Julio, tú eres TEDx sí, en activo. sí. Los TEDx son los policías que se dedican a desactivar explosivos. Eh, mm, es un tipo de trabajo en el que a mí me ha fascinado siempre una cosa. El trabajo vuestro como policía siempre es un trabajo con incertidumbre sobre lo que va a pasar. En el vuestro, cuando sales de casa y te despides de tu familia no sabe si vas a volver, porque es posible que te salga mal una operación y la bomba te reviente. Y es que alguien sabe que va a volver, tiene la certeza. Esa es una buena respuesta. Nadie tiene la certeza. Es verdad que nuestro trabajo es delicado, es verdad que nuestro trabajo, si te equivocas, normalmente lo pagas con la vida, pero bueno, también hay un procedimiento y también hay una práctica y hay una ciencia detrás de todo esto. No somos suicidas, no salimos pensando que no vamos a volver, sino que vamos a realizar una labor como la de otros y esperando volver a casa. ¿Te ha dado tiempo a hacer todo eso que he dicho? Sí, claro, ya soy muy mayor, peino canas. Sí, Yo sí. también, pero no sé si me daría tiempo. Sí, la verdad es que sí. Hasta que decidí ser policía con 27 años, di muchas vueltas en mi vida y después también. Siempre he sido muy inquieto, siempre he querido ser como mi muñeco favorito de pequeño, que era un Madelman, Eh, y entonces pues eso me ha llevado a dar muchos, como decían antes, muchos tumbos. O sea, es verdad, pero también he leído por algún sitio Mm. que tú de pequeño querías ser Madelman. Sí, De momento ya tienes la talla sí. y dices, bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Por qué llegaste a la policía directamente a los TEDx o entraste en otra unidad y luego te hiciste TEDx? No, no. Yo primero fui policía antidroga, luego estuve trabajando en un grupo antiterrorista y a raíz de una incidencia que vi en Madrid, en la Plaza de Cibeles, donde un paquete bomba le voló la mano a un cartero, pues vi trabajar a los TEDx y la verdad es que me impresionó mucho y decidí que quería hacer eso. Ujú. Y es lo que has hecho en los últimos 25 años. 30, sí, 30 años. 25 años ya, sí. ¿Cuántos 26. explosivos, cuántos explosivos has desactivado? Bueno, la verdad es que hay muchas bombas en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de la guerra civil. Eso es lo que más hemos tenido. Y luego, antiguamente ha habido de ETA y, bueno, no las llevo contadas. ¿Qué siente uno cuando tiene delante un artefacto? O sea, llevas ese Sí, traje que pesa una barbaridad, ese sí, casco que a mí, por cierto, sí. yo hice un reportaje para Telemadrid, se me cayó el casco y rompí algo, un casco que debe pesar 5 o 6 kilos. Mm, Eh, pero que eso estalla y por mucha mm, protección que mm, tengas, te puede hacer mucho, mucho daño. sí. ¿Sientes algo? ¿Es verdad que sudas, que te pones nervioso o no? Bueno, va un poco en cada persona, ¿eh? Pero por regla general, y yo voy a hablar en particular, en mi caso sí que el estómago se me tensa, sí que noto esa presión. Y es verdad que se hace como una especie, en mi caso, como de vacío. O sea, pongo muy el foco en lo que estoy viendo delante y lo demás se me queda como... El casco ayuda mucho a que no escuches nada de fuera y que te mantengas muy concentrado. Eh, y yo tengo muchos pensamientos anteriores a la actuación.
Pensamientos de tienes que volver, como decías tú, a casa, pensamientos que se cruzan con seres queridos, pensamientos con... Pero llega un momento en que ya dices, vamos a hacerlo bien. Y ahí ya empieza todos los pensamientos relacionados con la actuación, con resolver con eficacia y volver con la situación controlada. Y lo que has hecho ha sido convertir esa forma de trabajar Sí, en una forma de ayudar a los demás a través de lo que se llama coaching sí, o bueno, simplemente quitar el miedo. Lo dices en el sí. libro, el miedo es de Es de valientes. valientes, sí. Parece una ironía, pero seguramente tiene razón, tiene un Totalmente. sentido. Solo puedes ser valiente si antes has tenido miedo. Si no, no eres valiente. Tú puedes hacer algo muy arriesgado, pero si eres un gran profesional, si eres un perito, si eres un experto, pues serás eso. No se te puede llamar valiente. Valiente es aquel que, aun sabiendo que puede fallar, ve la esperanza, tiene la posibilidad de acertar y da el paso con confianza o con determinación. Eso es un valiente. Vivimos en un miedo constante, Julio. En un miedo constante. Bueno, la verdad es que el miedo salva vidas, eso es así. Sí, eso es. Y hemos llegado a nuestros días gracias a que el miedo nos ha muchas veces aconsejado el buen camino. Entonces yo creo que vivir con un poquito de miedo es muy saludable. Otra cosa es ese miedo que tú conoces, que conocemos todos, que nos bloquea, que nos limita, que nos impide alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, o nos dice que no podemos o no valemos más que otros, ¿no? Ese miedo sí que hay que trabajarlo porque realmente está, en la mayoría de los casos, fundado en una creencia limitante, no en un hecho real. O sea que, como no sé quién lo escribió, pero yo recuerdo Sí, una frase muchas veces, el que teme padecer, padece ya lo que teme. sí es verdad. El Sí, miedo sí. anticipa, el miedo nos agarra antes de que nos pase lo que nos da miedo. Si no afrontas a aquellos que temes, lo que temes acabará sucediendo. Acabará sucediendo. Acabará sucediendo, sí, sí. Vale, entonces, hablas de miedo limitante. Digamos, el miedo que sirve. Yo, por ejemplo, los animales depredados como los caballos, Sí, el miedo es su arma natural. Es decir, sí. tienen miedo, o sea, o huyen. Mm, Huyen o a veces responden cuando no tienen más remedio, pero lo normal es que huyan. A nosotros el miedo lo que nos hace, yo creo, además entiendo, en el sentido positivo que tú lo apuntas, el miedo nos permite sobrevivir también, porque nos pone alerta. Pero claro, cuando hemos salido de la naturaleza, cuando estamos en un mundo tan alejado de eso, que si hay tiempo pues mm. hablaremos también de en qué medida eso afecta a nuestros miedos. Claro, hay que convivir con un miedo que está presente constantemente y que puede ser paralizante también. Es decir, miedo a lo que me pueda pasar en el trabajo, miedo a que hasta llegar tarde, miedo a no ser capaz de hacer lo que tengo que hacer. Tú lo dices además en el Sí, libro. El no puedo es tenemos que desterrarlo completamente. Primero lo intentamos y luego ya cuando no hayamos podido sí, podemos decir, bueno, o no puedo ahora, dices exactamente. también. Entonces, a ver, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo se quitan los miedos? ¿Cómo se desactiva un miedo común? No sé si la inseguridad entraría ahí. Vamos a ver, en principio, el miedo es un pilotito rojo que aparece en tu salpicadero, ¿no? De tu nave, de tu vida, diciéndote no puedo, no valgo. Bien, vamos a aceptar que no podemos en este momento. ¿Y por qué no puedes? Porque te falta preparación, porque te falta motivación, recursos, medios, apoyos, estudios, títulos, dinero. Empieza a buscar esto. Cuando tú empieces a trabajar en eso, tu miedo va a descender, se va a hacer más pequeñito. ¿Por qué? Porque vas a ganar en seguridad. El miedo te está diciendo en qué tienes que mejorar, qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que dejar de hacer y qué es lo que tienes que hacer. Escúchale. Es que igual es verdad que no vales. Es que igual es verdad que en este momento no sirves, que no estás preparado. Ponte el paracaídas, no saltes. Te está diciendo, prepárate. ¿Por dónde empezamos? Empezamos primero por aceptar que tenemos miedo y luego escuchar a ese miedo. ¿Por qué yo me estoy sintiendo tan inseguro? Porque me falta seguridad, porque no me lo he preparado, porque no me creo lo que tengo que contar, porque he sido mala persona, porque no tengo el dinero suficiente. Empieza a analizar la realidad tal y como es, no como te gustaría a ti que fuese.
Analiza bien esos datos O concretos. sea, lo primero no engañarse a uno mismo, No. que es una cosa bastante común. La imaginación, córtala. Ese es el cable rojo en la desactivación del miedo. La imaginación siempre nos lleva a lo peor o nos lleva a pensarnos que somos cosas que no somos. Entonces, acepta quién eres y desde ahí construye. Tú te has hundido, tu barco ha naufragado y tienes unos restos del naufragio. Con eso, crea una balsa salvavidas. Empieza a elaborar desde ahí tu proyecto, con lo que tienes. Haz todo lo que puedas donde estés. Ese es un lema que yo sigo al pie de la letra. O sea, lo primero, aplicar esa lucidez, esa visión de campo para saber dónde Sí, estamos. exactamente. Sí, sí. Lo Eh, segundo sería, ¿qué motivos tienes tú para superar ese miedo? ¿Tienes alguno? Porque si no, es que no te vas a enfrentar a ello, no te va a compensar. Si tu Claro, motivación no es superior al miedo, por olvídate. ejemplo, Sí. o sea, a lo mejor es un ejemplo estúpido, pero estoy pensando, a mí me gusta mucho el deporte de riesgo, Sí. pero yo no, jamás haré puenting. Jamás. Claro, yo ahí es un miedo que no tengo por qué superarlo, porque ¿para qué me va a servir a mí? Jamás, 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 si no hubiese una necesidad, ¿no? Bueno, si no sí, tuvieses sí. abajo a alguien que esté esperando y que dependa su vida de que tú te tires. Sí, eso sí, ¿eh? eso sí. O Claro, sea, que ese jamás, entre comillas. Ya me has pillado, macho. Claro, si tenemos a Juan ahí abajo y depende que tú te tires, si no vida, lo pasamos vale. a cuchillo, pues igual te tiras, ¿no? Sí, hombre, si hay alguien. Pero no vivimos esas situaciones extremas. Pero también tenemos que prepararnos si para te situaciones planteas extremas. así la vida, si te planteas así tu objetivo a vida o muerte, la cosa cambia radicalmente. Si te la planteas sin plan B, no te queda más remedio que afrontar eso. Eso es bueno. O sea, no digas nunca jamás. Como No. decía la película de James Bond, nunca digas nunca jamás. No te veas obligado, no te veas forzado, porque tu cuerpo y tu mente va a aguantar muchísimo más de lo que tú te crees ahora mismo. Somos más fuertes de lo que creemos. Bueno, yo esto lo descubrí en los Boinas Verdes, o sea, yo decía, no puedo más. Sí, que ha sido Boina Verde también, no sé si lo he dicho. Sí, no puedo más, no quiero correr más, no quiero andar más, no quiero acarrear más, no quiero pasar más frío, no quiero pasar más sueño, no puedo más, me rindo. Te rindes hasta que llega otro detrás y te esloma palos y entonces sigues haciendo lo que tenías que hacer, pero con toda la espalda dolorida, ¿no? No. Nuestra capacidad de resistencia física y psíquica es muy, muy superior a lo que nosotros creemos que Claro, pero tenemos. entonces eso no sé si casa muy bien, Julio, con lo de... Porque yo lo decía porque hay miedos que no tengo que superar. Miedo a tirarme desde un puente con una cosa que... Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Bien. Pero... Ese para qué es... Efectivamente es que has dado con la palabra ¿para qué? ¿Qué necesidad? Ir para nada es tontería, o sea, exacto, como dice si no lo necesitas, vale, déjalo estar. Ya, pero no puedo pensar que nunca lo haré. Pero no te pegues con eso, pero si ni te interesa, ni te va, ni lo necesitas. Hay tantas cosas en las que tenemos que poner el foco y superar, que es un puente que para ti no es nada en la vida, que no lo vas a hacer, que no lo necesitas, que no... Olvídate, pon el foco en realmente lo que sí te está preocupando, en ese miedo que tienes que afrontar y que lo estás declinando, esa intención. Tal y como me miras, tengo la sensación de que sabes qué miedo tengo. Claro, es que es así. Es que en las sesiones de coaching se ve mucho, ¿no? O sea, tú vienes con un miedo a superar, pero es que detrás hay un mega miedo. Un miedo enorme que no me quieres contar y que tú ni siquiera te atreves a verbalizar ni a admitir que lo tienes, pero que es el que te está marcando toda tu vida. Bueno, yo ahora tengo miedo de no hacerte las preguntas adecuadas, de que esto no salga bien. Sí, pero eso es normal. Y yo a contestarte mal, a que quede grabado, a que mi audiencia... Estamos los dos aquí con un miedo perfectamente... Pero ese es un miedo muy sano, es un miedo muy humano, es un miedo a fallar, ¿no? A no ser capaz, a no ser suficiente. Es un miedo que te impulsa a prepararte más. Yo quieras que no, anoche pensaba, ostras, que mañana me voy a entrevistar con el más grande de los grandes. Fíjate, no sé si te acuerdas, me tienes cariño. No sé si te acuerdas, pero en la pandemia al principio, el 14 de marzo, tú me hiciste una entrevista a mí en Onda Cero. Sí, claro, recién empezada la pandemia, ¿te acuerdas? El coronamiedo que llamábamos, ¿no? Las entrevistas contigo son difíciles de olvidar, ¿eh? Sí, bueno, pues muchas gracias. Y claro, pues ya anoche decía, ostras, que es que no voy a hacer un podcast normal, que es que voy con un señor muy reconocido, ¿no? Por todo nuestro país. No. Pero en fin, claro, son miedos, y vuelvo un poco a la cuestión de antes. Son miedos profundos, a veces que no somos capaces ni de reconocer. Entonces la cuestión ya no es que afrontemos el miedo nosotros, sino que pidamos ayuda. También. Y luego hay otra cosa, aparte de pedir ayuda, efectivamente, porque... Psicólogo me refiero. Sí. Y además es que el ejemplo
el acompañamiento es muy sano en la gestión del miedo, porque te sientes como con un guardaespaldas respaldado. Y en esos primeros pasos, en esas primeras intentonas, es muy importante tener a alguien que confíes en él, ¿no? Pero también te digo que no, la idea, por lo menos la que yo defiendo, no es la que desaparezca el miedo, sino que ese miedo te acompañe de una manera que no te impida hacer lo que tienes que hacer. O sea, que aunque tengas que hacerlo, lo puedas hacer con miedo, ¿no? Hay cosas que nos cuestan mucho. Por ejemplo, por lo menos en nuestra cultura occidental y Sí, confortable, asimilar el sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida. Eso sí, hay sociedades, hay culturas en las que están habituados, lo cual no quiere decir que sufran, pero simplemente sí. lo asumen, cosa que a nosotros nos cuesta más. Eso y asimilar el sufrimiento y asimilar que tenemos miedo y que muchas cosas nos dan miedo. Tenemos miedo al miedo. Bueno, empecemos por el sufrimiento. Mira, yo creo que es muy importante aceptar que vamos a tener que esforzarnos, que vamos a tener no tanto que sufrir, pero sí que esa es la palabra, esforzarte. Decía Rafa Nadal que él está muy acostumbrado a trabajar sintiendo esa presión, ese sufrimiento, ese dolor, y que se siente ya cómodo trabajando con esa presión. Aceptar eso es importante. Yo he venido en la moto de helado hoy y tengo unos guantes de Gore-Tex y todo lo que tú quieras, pero hacía tanto frío que es verdad que al final tienes que aceptarlo. Voy a pasar frío, lo sé. Ya está, pero al final voy a llegar a mi hora y voy a estar tranquilo, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pagar el precio del éxito, del esfuerzo, hay que pagarlo. Y cuando tú aceptas esto, cambia mucho cómo lo vives. Cambia mucho cómo lo vives. Cualquier cosa que hagamos en la vida, por mucho que nos cueste, va a haber un momento en que se va a poner cuesta arriba. ¿Sí o no? Lo que sea que hagamos, al final se va a poner cuesta arriba. Y aceptar que la vida es eso, en algunos momentos cuesta arriba, ya está, ya no te sorprende. Y el miedo al miedo. Y el miedo al miedo. Es que hemos asociado siempre la emoción del miedo como algo, como una emoción mala, ¿verdad? Como la tristeza, como la rabia. Nos gusta mucho más la alegría, la euforia. Bueno, eso hablaremos luego, pero por ejemplo, hay gente, a mí me han llevado mis hijos a un sitio que se llama Escape Room, Sí, donde vas a pasar miedo. claro, Pero bueno, de ese miedo hablamos luego. claro. Bien, pero si lo pensamos bien, detrás del miedo, ¿qué es lo que está? O sea, por ejemplo, tú hoy has tenido un poquito de miedo a hacer fallar en las preguntas o a hacerlas tal, o yo a contestarte mal. Cuando fuiste padre, ¿tenías miedo de que no saliese bien tus chavales? Sí, Sí. Cuando hiciste la primera entrevista que no saliese bien, cuando hiciste la primera sí. entrevista de trabajo, cuando compraste la primera casa, Sí, cuando compraste sí, tus yo caballos, convivo con el cuando... miedo, Julio. Claro, pero es que Como detrás, todos, creo. claro, cuando aparece el miedo es que estás fuera, estás ahí en el límite de esa zona de confort que todo el mundo conoce, porque el miedo es el guardián de la zona de confort. Entonces, estás a punto de cambiar de vida, estás a punto de hacer algo nuevo en tu vida, estás a punto de descubrir algo nuevo. Así que cuando aparece el miedo, normalmente hay un cambio en tu vida. Y entonces tienes que dar el paso. Claro, porque cuando lo superas te conviertes en la persona que habías soñado con ser. Volvemos al principio. ¿Cómo lo superas? Primero, buscando una gran motivación que sea más importante que tu miedo. Sí, tú creo que has dicho en algún momento, quizá en el libro, si la pasión es superior al miedo, lo has vencido. O lo puedes vencer. Estás en el camino. Estás en el camino, vale. Bien. Si lo que quieres es más importante que lo que temes, lucharás por ello. Así que si lo que quieres es más grande, tú te acabarás tirando ese puente en puenting. Estoy convencido. En segundo lugar, para que no te des la leche, para que no sea un suicidio, para que salgas vivo de eso que te tienes que enfrentar, por favor, prepárate. Que no todo lo que lleves en tu mochila sea motivación. Que no todo lo que lleves en tu mochila sea actitud positiva. Que no todo lo que lleves en tu mochila sea ganas de conseguirlo. O sea, alguna que otra herramienta también. Efectivamente. Alguna que otra no. Muchas herramientas. Asegúrate de que tu equipo es el que necesitas para conseguir llegar a esa cima. Porque, claro, estamos hablando como si no hubiera segundas oportunidades. Sí, yo lo planteo en vida o muerte, efectivamente. Pero las hay. Claro, gracias a Dios las hay. Pero cuando tú te determinas a hacer algo sin plan B, cuando tú aceptas que puedes perder, pero que no te vas a rendir,
todo cambia. Vale. O sea, vale. Una cosa, os interrumpo. ¿Qué tal, Julio? Soy Juan, su hijo. Encantado, Juan. Mi función es... O sea, que, perdona, es que, o sea, se supone que yo, si te fuera a pasar algo a ti, a eso te referías, me tiraría haciendo puenting, ¿no? Ya sí, yo haría lo mismo, la verdad. Pero cambiando un poco de tema, porque eso lo que decía es que mi función es intentar acercar este podcast a la gente de mi generación. Por lo tanto, yo estoy viendo que está quedando una entrevista de puta madre, o sea, el entrevistado y lo que está diciendo es todo un bombazo, que yo estoy seguro de que en redes sociales lo va a petar. Lo de decir bombazo está bien. Claro, esa es la gracia. Lo va a petar sin ningún tipo de dudas. Por lo tanto, para sacar unos reels o unos TikToks, yo te quería hacer un par de preguntas rápidas y que me respondas, nada, 15-30 segundos para colgarlo en redes sociales, ¿vale? La primera es, en caso de un atentado, ¿qué debemos o qué no debemos hacer? De un atentado con explosivos. Bien, si delante de una amenaza de bomba, lo mejor es ponerse a cubierto, alejarse de esa zona cero donde se prevé que habrá una explosión. Porque una bomba es algo muy serio que tienen que afrontar profesionales que sepan muy bien cómo desactivar y cómo afrontar ese tipo de incidencias. Vale, y ya la segunda pregunta, porque ya te digo, es lo más importante para mí es tener visibilidad en redes sociales. ¿Hay alguna situación que te haya generado muchísimo miedo? O mejor dicho, ¿cuál es la situación a la que te has enfrentado que más miedo te ha dado? Bueno, yo tuve una navegación por la noche, el día de Nochevieja, con mi hija, y la verdad es que en aquel momento pasé mucho miedo. ¿Una tormenta? Sí, una tormenta, sí, sí. En el 11M, en el Pozo, también pasé miedo porque había una bomba en el andén. O sea, estuviste allí en el 11M, Sí. Como TEDx. Sí. Y luego en una operación que le hicieron a mi padre también pasé miedo. Ujú. 3 miedos distintos. Sí, 3 miedos distintos. Te he querido poner un poco... Pero te tengo que decir una cosa, Juan. Yo he sido durante muchos años claustrofóbico. Así que he tenido un pánico a meterme en un ascensor, a meterme en un túnel, a meterme en una cueva. Soy una persona que ha tenido muchos miedos y quizá por eso escribí este libro, El miedo es de valientes. Porque me he tenido que enfrentar muchas veces a esa emoción que en algunos casos me ha paralizado. ¿Y se puede superar? En Claro. todos los casos el miedo. En mi caso sí. Con las herramientas o de la forma Sí, en que en mi caso hablando. sí. Yo vivo ahora en la planta 15 de un edificio, así que cojo el ascensor varias veces al día y antes para mí eso era impensable. Oye, que no había terminado. Pero ya Dime. la última pregunta, para un poco quitarle hierro al asunto. Sí. ¿Para ti qué es más difícil? Y séme totalmente sincero, por favor. ¿Desactivar una bomba o mear recién levantado? Qué bonito. ¿Sabes por qué? O sea, Esa porque pregunta las dos al final... Me alegra que me hagas esa pregunta. Tienes que utilizar un proyectil impredecible, ¿no? Entonces, sí, un proyectil, bueno. ¿para ti qué sería más difícil? Sí. No tienes por qué. Bueno, no tendrás por qué tú. Yo creo que la gente, los hombres normales nos Sí, levantamos. claro, con esta edad ya. Sí. Bueno, en mi caso es desactivar una bomba. Sí. El otro proyectil lo conozco un poco mejor, lo tengo más a mano. Vale, me ha quedado claro entonces. ¿Alguna cosa más? De momento no. No. Puedes continuar. Bueno, joder. No, estábamos hablando de los miedos, de la necesidad de primero reconocer el terreno. Es muy reconocer el terreno, saber dónde estamos. Después, procurar no tener un plan B para así seguir avanzando. Y además has puesto ejemplos que me parecen muy, muy ilustrativos. Pero la cuestión es, ¿cualquier miedo se puede superar de esa forma? Bueno, es verdad que los miedos psicológicos, los miedos que tienen que ver con el ADN, o con vivencias infantiles sí, profundas, claro, por ejemplo. Y con ese autoconcepto que tú tienes, todo ese tipo de cosas cuestan un poquito más que los miedos físicos. El miedo a volar, el miedo a una serpiente, el miedo a volverte a subir a un caballo, el miedo a meterte en un ascensor. Todos estos miedos te puedes enfrentar a ellos porque puedes enfrentarte a esa situación. Son más difíciles los miedos emocionales, psicológicos, donde no es tan fácil. Por ejemplo, el miedo a morir. Miedo a morir. ¿Cómo te enfrentas sin morir a ese miedo, ¿no? Cuando el miedo se afronta y se supera en la acción. Entonces... Yo nunca he tenido miedo a morir, pero puedo entender perfectamente que te puede referir a personas que están pasando un proceso de enfermedad o que les diagnostican una enfermedad y de repente aparece algo con lo que no habías contado. Sí, o ese miedo a no saber qué pasará después, o ese miedo a estar encerrado en un ataúd, o ese miedo a ser incinerado. ¿Eso se puede superar también? Ese miedo no se puede superar afrontándolo. Claro, porque no te vas a morir para ver qué tal, ¿no? Efectivamente. Pero sí puedes cambiar el foco. El ser humano es aquello en lo que piensa, porque en lo que piensa se acaban convirtiendo en lo que eres, en lo que sientes,
en cómo ves la vida. Entonces, hay que poner el foco en la vida, no en la muerte, en aprovechar esto que tienes aquí, en lo que tú puedes controlar. La muerte no es una cosa que vaya a depender de ti ese momento. ¿Eh? Hay una persona muy cercana a mí que tú conoces también, Sí, que me ha enseñado un poco esa forma de vivir, que es la muerte está ahí, sí, la muerte va a llegar. En la enfermedad siempre tienes la percepción de que te va a llegar antes, pero lo que vivas hoy lo estás viviendo hoy. Eso no te lo efectivamente. quita nadie. El ¿Cómo lo presente, quieres vivir? carpe diem, el Claro, presente. eso es. ¿Cómo lo quieres vivir? Mm, O sea, somos lo que sentimos, no lo que queremos sentir, pero sí podemos sufrir, pero podemos plantearnos las cosas para vivirlas en el presente lo mejor posible, por muy mal que estén. claro. Lo Lo que que pasa digo es porque sí, esa es una cuestión que tiene que ver con salud, pero no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas en general. Pero hay gente muy jodida que tiene miedos, que tiene incluso la certeza de que le van a joder más. Pero claro, la frontera entre el miedo y la certeza no sé si hay que gestionarla. ¿y no conoces a nadie que lo tenga todo y aún así tenga miedo? Sí, mucha gente. Y hay gente que tiene Muchísima. todo y es infeliz. Sí, claro. Y hay gente que tiene todo el dinero que nosotros podemos soñar y se suicidan. Sí. Bien, es una percepción personal. Para cada uno de nosotros nuestra vida es lo más importante y nuestros miedos son los más grandes. ¿Eh? Nuestra estabilidad, nuestra economía, nuestra felicidad, nuestros techos, coches, motos, etcétera, nos dan un confort, pero que para muchos de nosotros a lo mejor no es suficiente. Y si nos comparamos con un señor que ahora mismo está llegando en patera, pues seguramente será el mundo que él había soñado y que con eso sería súper feliz. Entonces es una cosa más de cómo vemos nosotros esa vida, ese problema, de que realmente de cómo es. Claro, pero entonces nuestro cerebro es un cabrón que nos está engañando constantemente. Claro, pero eso nos sirve también para sacar el foco de eso que no cree que nos está haciendo daño. O sea, por ejemplo, en un ascensor metido, tú puedes pensar que te vas a ahogar y te vas a morir asfixiado y que se va a quemar el edificio y todo lo peor que puede pasar y que además va a ser inmediato, que eso es una característica del fóbico, que lo que es más improbable él lo ve como inminente. O puedes poner el foco en tus cordones, en el móvil, en que sigues respirando. Sí, pero estás encerrado. Sí, pero tu imaginación te lleva, ¿no te ha pasado a ti una reunión de estas súper aburrida que la imaginación se te va al Prado en Asturias con tus caballos o con... Hay que saber utilizar esa cabeza. Fíjate, a veces yo que no me considero particularmente valiente. Tú hablabas de la motivación. Yo soy un habitual de la Clínica Puerta de Hierro en Madrid, del departamento del servicio de traumatología. Me he roto un montón de cosas y muchas de ellas por subirme a un caballo, bueno, y por caerme del caballo, no te la rompes Claro. por subirte, obviamente. Entonces hubo una muy, muy gorda que me hizo mucho daño, que me dolió mucho, que me tuvo muchos meses, casi un año, porque me rompí los tendones, tal. Le llaman el manguito de los rotadores, que parece un coche, que son 3 Sí, tendones que sí. tenemos aquí. El supraespinoso y otros 2. Me los tuvieron que coser y tal. Tardé mucho tiempo en subirme a un caballo. Y me subí a ese mismo caballo del que me había... Y me costó. Y todavía hoy, y de esto hace 5 o 6 años, cada vez que me voy a subir a un caballo, tengo ese miedo. O sea, es una manera de decir lo siguiente, que a lo mejor va en la dirección de lo que tú estás diciendo. Hay que hacer lo que nos da miedo o lo que en un momento determinado ha sido un miedo sobrevenido, pero no pensar que vas a dejar de tener miedo, porque vas a tener miedo siempre. Y a mí me pasa siempre, y monto mucho naturalmente, pero cada vez que me subo, y un caballo de mi confianza, con el que monto siempre, tal, pero hasta que no está el tema controlado, Sí. no se me quita el miedo. ¿Qué aprendiste de esa caída? Que duele mucho, no, aprendí, claro, a una cosa que no tengo que hacer para que pase, porque normalmente cuando te caes de un caballo, normalmente es culpa tuya. Ujú. Y aprendí algo que no tengo que hacer y no volví a hacerlo. Pues ya está. Sí, eso. Así de fácil. Claro, claro. Y ahora tienes que aceptar que eso lo sabes hacer. Hombre, Por ejemplo, yo siempre voy con un bolso, una maleta, un tal. Lleva siempre ahí algo que realmente te recuerde cuando tú has salido victorioso, cuando has hecho algo bien, cuando has conseguido lo que querías. Porque en esos momentos difíciles de miedo es cuando tienes que sacar esa mochila y decir, a ver, yo he hecho alguna entrevista anteriormente,
tengo herramientas para afrontar esta situación. Me ha salido bien en alguna ocasión. ¿Qué es lo que hice? Lo voy a replicar, lo voy a repetir. La visualización es muy importante antes de subirse a ese caballo. Y luego verte disfrutando. Pongamos el caballo como metáfora. Claro, te tienes que ver disfrutando como a ti te gusta hacer esa actividad y visualizarlo de una manera real, intensa, hasta el punto en que creas que lo estás viviendo. Y luego súbete al caballo. Hay muchas herramientas que se utilizan para esto, para superar los miedos. Según tu experiencia, Sí. Quitando miedos a la gente, ¿cuál es el miedo más común? El miedo al fracaso. El miedo al fracaso. A no ser capaz, a no hacerlo bien, a no ser suficiente. Y luego está asociado con el miedo a la soledad, en todas sus facetas, a que te separes, a que no te quieran, a que te arrinconen, a que no te valoren. El miedo a la soledad y el miedo al fracaso. Yo es que creo que son las dos cosas que contemplamos como más dañinas. Sí, porque somos animales de manada. Entonces, aunque muchas personas estén muy a gusto, estando solas y haciendo sus cosas y tal, pero al final ese reconocimiento, ese cariño, esa aceptación es muy necesaria para que el ser humano tenga ese pellizco de felicidad. Claro, pero para eso, imagino, ya no sé si yo creo que es más cuestión de psicólogo, que tienes que aceptarte a ti y hasta, si es posible, quererte. Sí. Si es posible. Qué bonito. No, es verdad, es decir, quererte a ti mismo, que no todo el mundo lo consigue, no es fácil. No todo el tiempo. Y no todo el tiempo, no todo el tiempo, eso también es verdad. Y todos esos miedos, que son miedos cotidianos de muchas personas que nos están viendo, porque fíjate, cuando hablo con alguien como tú, que está trabajando con el miedo, que convive con el miedo a diario por su trabajo, pero también por la gente con la que habla, me doy cuenta de lo común que son, lo comunes que son las cosas que nos pasan. Nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, hasta nuestras obligaciones. Y por tanto, yo creo que se puede dar un mensaje, en un sentido o en otro siempre, en torno a algo que nos está afectando a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, a nosotros, a los que estamos aquí. Y ahí va mi pregunta. Todos esos miedos se pueden quitar. Todos esos miedos se pueden superar. Todas las situaciones que nos dan miedo son susceptibles de superarse, de saltarse. Bien. Yo, por ejemplo, el miedo a los espacios cerrados. Yo sigo siendo una persona que en una cueva no me siento a gusto. O sea, yo como deporte jamás elegiría la espeleología. Jamás, nunca digas jamás. Jamás, nunca digas jamás. Pero sí es verdad que no lo elegiría. Bien. Pero lo he llegado a un punto en el que puedo convivir con ese miedo a los espacios cerrados sin que me impida hacer muchas de las cosas que yo tengo que hacer a diario, como montarme en un avión, viajar en metro, meterme en un ascensor. A esto es a lo que yo digo que sí se puede conseguir. Quitarte un miedo totalmente como el que tiene miedo a volar, no puedes esperar que acabe siendo un piloto de un caza. Ya. ¿Por qué no? Ya. Hay un miedo remanente ahí que se queda, pero en unos niveles que nos manejamos con él. Poder convivir con el miedo. Exactamente, poder convivir con él. Por eso dices que el miedo es de valiente. Sí. El miedo es de valiente, no lo digo yo, lo decía Aristóteles. No se puede llamar valiente aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco, un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Muchas veces yo he pensado en los toreros. Sí. La gente que se dedica a esa profesión, claro que tiene miedo a morirse. Lo que pasa es que lo supera. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay un ejemplo de esto que estamos hablando. Yo creo que son personas muy apasionadas, ¿no?, con esto que hacen. Claro, vamos a ese elemento que tú decías, la pasión que nos permite superar el miedo. Y otras personas no lo pueden entender. Tú has tenido en esta silla personas que no les gusta nada esa actividad, ¿no? Sí. Y por más que se lo expliquen, no lo entienden, porque no lo sienten así. En cambio, un torero no se lo tienes que explicar. Lo lleva en la sangre, tiene esa pasión, tiene ese amor por lo que hace, y la muerte es algo que está ahí, pero que está muy lejos de llegar a los niveles que él tiene de pasión, ¿no? Pero eso es como la profesión vuestra, en el caso tuyo de TEDx. Efectivamente. El torero no sabe si va a volver a casa vivo, ¿no? Ya. Bueno, pero a mí me compensa porque en mi caso es una labor de servicio, es una labor a la sociedad, tiene una recompensa emocional que para mí es muy importante
para eso que hablábamos antes, ¿no? De mirarte al espejo y tener ese autoconcepto en su sitio, esa autoestima, el quererte, el valorarte. A mí este trabajo me da eso. Yo me siento muy orgulloso de mi profesión y de haber afrontado muchas situaciones donde yo creía que no podía, donde han requerido de mí sacar lo mejor, ¿no? Y llevarte a ese límite, hay personas que les gusta, y a mí me gusta llegar a ese límite donde no sé si voy a ser capaz, y cuando lo hago, pues me siento muy bien. Porque cuando uno supera el miedo se siente muy bien. Sí. Esto del puenting, por ejemplo, que hablábamos antes, o sea, es que no conozco a nadie que se haya tirado y no haya querido repetir. Pero yo no voy a hacerlo, a no ser que... Bueno, ya veremos. Oye, sigues trabajando, sigues Sí. en TEDx, no sé si sigues navegando, supongo que sí. También. Vas en moto, incluso Sí. en días como hoy, que estamos Sí. a 4 grados bajo cero ahí fuera. Pero es que además sigues ampliando tu abanico de actividades. Me han soplado que con una fundación que quiere aplicar algo que has aprendido hace muy poco en la Dana, si no me equivoco. ¿Qué Sí. es? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una fundación que estamos creando entre profesionales, bomberos, guardias civiles, policías, médicos, psicólogos, psiquiatras, cocineros, todo tipo de profesionales que quieran participar y que son necesarios en una incidencia, en una emergencia de este tipo. Yo es verdad que con esa ambición de servir y de yo sentirme bien conmigo mismo, pues muchas veces pues me he ido estuve en el terremoto de Marruecos, estuve en la guerra de Ucrania, trayendo a mamás y a sus hijos a España, he estado en la Dana, y en todos estos sitios me he encontrado voluntarios que como yo han querido ayudar, pero me he encontrado también con mucha gente, grandes profesionales, que no han podido acudir a la emergencia porque no tenían los medios, porque no tenían ese paraguas, esa cobertura. Estamos creando esta fundación, Ciudadanos al Rescate, para crear eso. Una fundación donde todos estos profesionales puedan acudir y los podamos llevar a esa zona de conflicto, a esa zona de emergencia y poder ayudar a la población. ¿Y eso lo estás poniendo en marcha tú? Sí. ¿Está ya en marcha? ¿Alguien que los esté viendo puede colaborar? ¿Cómo? Sí, estamos buscando en esa fase de buscar patronos que financien una fundación. Se funda con un presupuesto de 30.000 euros y luego pues todo lo que viene detrás, ¿no? Entonces estamos ahora entrevistándonos con empresas, con organismos que quieran aportar esa cantidad para luego recibir el apoyo nuestro, ¿no? Que vean recompensado esa imagen corporativa con una fundación como la nuestra de ayuda humanitaria. ¿Y cómo van las gestiones? Pues van bien, la verdad estoy con una persona que también está muy involucrada y con otros profesionales y estamos muy contentos. Julio, ahora terminamos esta conversación y vas a coger la moto y pasar frío otra vez. ¿Te preocupa? ¿Te inquieta? No, la verdad es que no, porque lo que viene ahora es también otra entrevista muy bonita con un ser que quiero mucho y nos vamos a ir a hacer unas gestiones y la verdad es que tengo un día muy bonito por delante. O sea, que llevas una mañana de conversaciones. Bueno, qué mejor manera de pasar la mañana, ¿no? Está muy bien. Yo al final, bueno, quiero hacer dos cosas. Decirte que siempre me quedo con la duda cuando hablo contigo de si la cosa ha ido bien, te he sacado todo lo que había que sacar, pero yo creo que los espectadores y los oyentes pueden tener una idea bastante cabal de cuál es la estrategia para ir venciendo los miedos, ¿eh? Y además, bueno, está el miedo es de valientes. Sí. Que está aquí. Bueno. Yo creo, Juanra, que lo importante es querer vivir con ganas, ¿sabes? Es querer vivir con ganas. Sí, es querer hacer Todo eso. se resume en eso al final, ¿eh? Sí, sacar las ganas. Si saca las ganas, el miedo se hace pequeñito. Y si las cosas van muy mal, ¿cómo saco las ganas? ¿Te queda alguna otra acción? Quiero decirte, si no pones ganas, ¿crees que vas a salir de ahí? ¿Realmente quieres salir de ahí? ¿Quieres superar eso? Sí. ¿Lo quieres superar? Dime sí. Dime sí. Si me dices sí, vamos a por ello. Cualquiera va a decirte que sí. Pues vamos a por ello. Yo te voy a acompañar. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues ha habido casos que nada, pero otras veces pues también tengo que comer. Claro. Papá, señor Wolf, antes de... Te puedo llamar papá, en verdad, ¿no? A ver... ¿Qué más das? Puedes hacer lo que quieras, porque al final lo vas a hacer, diga yo lo que diga. Vale, pues eso, antes de que te dé el famoso pin, otras últimas preguntas. ¿Por qué le revelas lo que voy a hacer? Bueno, ya, perdón por el spoiler. Pero bueno, imagino que si has visto el podcast ya lo sabes, que da unos pines. ¿Los TEDx tiráis petardos?
Fíjate que es muy raro. No. Hay muchos accidentes con la pirotecnia. Sí. En mi caso, te puedo decir que contados con los dedos de una mano. No me gustan nada los No petardos. tiras los petardos ni en Nochevieja. Nada, no me gustan nada. ¿Y estás en contra de la gente que tira petardos? No me gustan tampoco porque tengo perros y a mis perros no les gusta nada los Ya. petardos. Normal. No me gusta nada. Oye, y ya lo último, muchas veces los TEDx tenéis que desactivar bombas que son de la guerra civil. Todavía se siguen encontrando ese tipo de bombas, Sí, ¿no? sí, ¿Cuál sí. es el sitio cuál es la zona donde más bombas de la guerra civil se encuentran en España o en Madrid? Bueno, en Madrid hemos tenido muchas en la Casa de Campo, por ejemplo. En Brunete también hubo En una, Brunete, ¿no? Y en Boadilla. efectivamente. Yo vivo en Boadilla y en Boadilla Sí, hubo una. sí, estuvo el frente ahí y por eso ha habido y se siguen encontrando. ¿Y esas de verdad luego tienen Sí, el peligro de explotar siguen después vivas, de sí. todo el tiempo que ha Siguen pasado? vivas y aunque las veáis oxidadas y que parecen un trozo de hierro, son igual de peligrosas. Y mi consejo es que no las toquéis y nos aviséis. O sea que si uno encuentra una Nada, cosa metálica sí. que parece una bomba, puede Sí, ser una bomba, que avise a la policía. efectivamente, sí. Que avise a la policía para que vayamos a retirarla. ¿Y el sitio más raro donde ha aparecido una bomba de la guerra civil? Bueno, más raro, la verdad es que en conventos, tejados, alcantarillas, campos, cunetas, las bombas han caído donde han caído, ¿no? Claro, y ahí si se encuentra en un campo o en un convento, es un campesino que va por ahí andando y Claro, lo que encuentra está moviendo la tierra o que están reparando el tejado o que han abierto la guardilla de una casa y se han encontrado ahí. Guay. ¿Ves? Esto vale, por ejemplo, para TikTok. No, pero yo creo que es interesante. Por Podía eso, haberlo eso. preguntado yo, pero... Pero has no se te hecho ha bien. ocurrido. No. Ya está. Y ya le puedes dar el pin. Y eso que yo he visto esas bombas. ¿Tú las has visto? Sí, las he visto. Muchas de ellas en el cuartel que ellos tienen en Moratalaz, hay muchas de esas bombas. Sí, en el Ahora, equipo. ahí está la diferencia entre hombre y superhombre. Tú eres el que avisa de las bombas y él es el que va a desactivarlas. Es que él de pequeño quería ser... ¿Tú sabes lo que es un Madelman? No, yo sé lo que es un... No me sale ahora el nombre, pero una figurita de acción estas de... Un Action Man, Un Action Man, Superman, eso. un Action Man. Eso. Pues Madelman se me Madelman queda era más como el antiguo. Action Man, pero más grande. Pero como más grande. El o sea, Madelman más pequeño. Madelman, no, el El Madelman Action no Man era así. más grande, el Madelman era más pequeñito, sin pies además, tenía solo unas puntas donde se clavaban las botas. Y luego vino el Hyperman, que ya vino con barba, con pelo, que aquello era como estupendo, ¿no? Yo Pero no el me Madelman era el español, era el bueno, era el pionero, el que fue la semilla de todos los que vinieron detrás. Y tú de pequeño, claro, yo fíjate, pensaba que el Madelman era el grande. No. Tú de pequeño querías ser Madelman. Sí, como hemos dicho al era un principio. juguete que a mí es que me llevaba la imaginación. O sea, y además tenía unos primos también que jugaban con ellos y nuestra mayor diversión era tirarnos a la tierra con las canoas que traían, con cabañas que les hacíamos, con todo tipo de cosas, ¿no? ¿Y ellos, alguno de tus primos es policía también? No. El único Madelman eres tú. Sí. Julio de la Iglesia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Juanra. Nos has enseñado hoy que el miedo es de valientes y ya el spoiler que ha hecho Juan, nosotros a nuestros invitados siempre les regalamos un pin del señor Wolf, que es un poco la llave que abre este club al que, pues, con cuya presencia Todo un pues, honor. nos honráis. Gracias. Muchísimas de verdad, gracias. Julio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Me encanta. Me lo pondré. Vale.